Bienvenidos a la quinta edición de este programa de La Mesa Chica. Hoy tenemos una invitada de lujo que ya te están viendo ahí, Luciana Echevarría. Tengo el placer de poder decir que fue mi profe, pero también legisladora, comunicadora, activista. Un placer tenerte acá. Gracias. Nosotros estamos felices. O sea, la verdad que yo siempre fui a la legislatura porque la verdad que fui a varios proyectos, quizá modelos de Cámara de Senadores o modelos de Naciones Unidas, y siempre en la legislatura y siempre te veíamos y decíamos tipo, ese es el despacho que ahí está Luciana Echevarría, y todos nos decían tipo, wow. O sea, para nosotros realmente era así con los chicos cuando conocíamos la legislatura. Así que decirte que te admiramos muchísimo y que para nosotros que estés acá, o sea, es una de las personas que propusimos que venga, así que estamos muy felices. Sí, vi ahí el video, yo también me puse contento. Bueno, primero hola a todos, ¿cómo están? Quinto programa, estoy re contento de tenerte. Gracias porque te sumaste al toque. Literalmente hicimos el otro día ese juego de quién queremos que venga. Literal. Y se sumó al toque Luciana, sonó al unísono que queremos que vengas. Sos una gran referente de la izquierda y de la lucha docente también, en este último tiempo que tan complicada está la situación. Agradecerte porque hayas venido y como dice Paz, sos como un nombre en Córdoba en la política que suena fuerte. Todavía hay tantos carteles cuando fuiste candidata a intendenta en Córdoba, ¿o no? Literalmente. Sí, en campaña electoral los canso a todos con los afiches. Terrible. Quedan ahí, perduran en la calle, sí. Primero queremos que te presentes y que le cuentes un poco por ahí más al público joven que tenemos nosotros quién sos, por qué te metes en política, por qué estás en política y eso, que nos cuentes dónde militás, en qué espacio estás. Bueno, yo soy del Movimiento Socialista de los Trabajadores, hoy está dentro del Frente de Izquierda Unidad. Milito ya perdí la cuenta, hace más de 20 años. Empecé en la facultad, en lo que, charlábamos en la previa, en lo que antes era la escuelita, ahora la facu de comunicación. Siempre cuento que en realidad me tocó arrancar ahí en la facu en momentos también convulsionados, porque el 2001 hubo recortes presupuestarios, tomas, marchas, y obviamente me empecé a meter. Y primero empecé a participar en una agrupación de la facu, que primero fue la Rodolfo Walsh, después la Marea. Y ese año, el 2001, ustedes no existían todavía. No habían nacido. No habían nacido, pero fue lo que le llamamos el argentinazo, ¿no? El 19-20 de diciembre, que cayeron presidentes, cacerolas, esos piquetes, un montón de cosas. Así que, en ese contexto tan convulsionado, me saqué la conclusión de que había que no solo defender la universidad pública, sino que había que dar como peleas en todos los terrenos. Y ahí me metí en el MST. Y hasta el día de hoy soy parte de esa organización. Sí, me ha tocado ser legisladora durante 6 años. Ahora recientemente roté la banca porque, como es de público conocimiento, en el FITU tenemos esta costumbre de rotar. Entonces hay otra compañera. Pero ha sido una experiencia intensa. ¿Complicada? Sí, de todo un poco. O sea, obviamente que uno aprende un montón, pero les mentiría si no les dijera que ha sido desgastante en muchos sentidos. Si bien uno sabe cómo se maneja la política, eso no quita que cuando estás ahí, hay cosas que obviamente te asquean, te dan bronca, siempre viste con la paciencia de remar ahí contra todos en muchos casos, más allá de que yo puedo tener buena relación, entonces trato siempre de separar un poco el debate político del trato personal que uno puede tener con las personas. Pero tenemos profundas diferencias. Me encanta ver eso porque yo también milito en mi universidad, yo estoy en la Facultad de Derecho y también soy militante en una agrupación, y siempre lo pienso como, ¿cómo voy a hacer para llevarme bien en campaña? En mayo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? No, me van a querer pegar, aparte es mi primer año en militando y yo realmente lo pienso así, o sea, me da mucho miedo, la escalera de la Facultad de Derecho me van a tirar por ahí, o sea, y uno lo exagera muchísimo, pero darse cuenta, algo que siempre hablamos con distintos amigos del espacio y con legisladores que me decían tipo, no, con Luciana tengo un excelente trato. Yo lo miro y digo, pero vos sos un gorila bárbaro, ¿cómo vas a tener el mejor de los tratos? Entonces, a mí verdaderamente me sorprende eso de que la militancia universitaria verdaderamente sirve, y es lo que siempre me cuestiono y digo,
¿Debería ya empezar un partido? ¿Qué pensás de eso? ¿Crees que la militancia universitaria le sirve quizá a los jóvenes o meterte en un partido? ¿Qué recomendarías quizá más? No, creo que una cosa no excluye la otra. De hecho, en mi caso se dio casi simultáneamente. O sea, yo estuve unos meses en la agrupación y después ya estaba en el partido, pero el partido justamente interviene en distintos espacios y en ese momento, como yo era estudiante, de hecho ganamos el centro de estudiantes en ese momento, fui consejera estudiantil y todo era desde el partido. Entonces creo que sin dudas la militancia universitaria te sirve un montón como experiencia también para formarte, para muchas cosas, ¿no? Y bueno, en mi caso yo entendí que también era importante la construcción de un partido y de ser parte de ahí, porque yo también siempre trato, cuando me preguntan, digo, para mí el partido es como la amalgama que me permite unir todas las luchas que me parecen justas, que son necesarias. Entonces la cuestión de género, la del medio ambiente, la de los trabajadores, entonces como la que me permite unificar eso e ir a todos lados. Pero bueno, obviamente que yo, la militancia universitaria, cuando estaba ahí, estaba 24/7. Era estar desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche ahí, porque así es. Comparto completamente. Sí, así es. Y bueno, a mí me gustó un montón. Por supuesto que tiene también estas disputas que hay en campaña y demás, pero es re lindo como experiencia, y creo que si en los colegios secundarios, que por ahí es más difícil que eso se dé, porque no muchos colegios tienen esta posibilidad de centros de estudiantes y demás para generar la participación, creo que es un excelente momento para justamente involucrarse, ¿no? Porque si no se involucran los jóvenes, estamos fritos, ¿no? Y en estos tiempos tan jodidos, donde se cuestiona todo y donde también hay mucho desencanto, porque hay generaciones enteras que ven que no, como que no tienen expectativas ni futuro. Entonces muchas veces la salida es, anda, todo es una porquería, para no decir una mala palabra, y bueno, entonces está muy bueno que se genere lo contrario, de decir, no, bueno, podemos hacer cosas, ¿no? Y si no hacemos la política nosotros, las hacen lo mismo de siempre, que están enquistados en los distintos espacios, que lo hacen también tomando decisiones en contra nuestra en muchas ocasiones. Entonces, bueno, por lo menos creo que es una forma de mostrar que se puede hacer política de otra manera, que sirve involucrarse, no solo que sirve, sino que es fundamental involucrarse. Y bueno, yo creo que es muy importante hacerlo desde un partido. Por supuesto que respeto, hay quienes se especializan o bueno, les preocupa alguna problemática en particular, como que nosotros hay mucho activismo ambiental y bueno, está bárbaro. Pero bueno, yo creo que todas esas peleas en realidad son parte de una misma pelea, ¿no? Que tiene que ver con el sistema económico y político en el cual vivimos, sumamente injusto, sumamente desigual, digamos, que sostiene el patriarcado, digo, para mencionar también las cuestiones de género, entonces para mí es necesario dar esa pelea integral. Que yo soy docente y hace años que siempre, todos los años, es la misma historia de las paritarias, de que el paro, de que el reclamo salarial, y entonces tenemos que discutir los laburantes, cómo hacemos para salir de estas luchas crónicas y pasar a la ofensiva, de ver cómo nosotros en algún momento podemos llegar a gobernar para tomar decisiones a favor de los de abajo. Entonces, y esa discusión muchas veces uno no la tiene en la pelea salarial, sino que justamente una organización política, en nuestro caso, digamos, en mi caso del MST, es la que, bueno, lleva ese programa de decir, bueno, tenemos que ir por más, por cambios de fondo, ¿sí? Entonces, bueno, eso, digamos, si tuviera que darles un consejo, no sé en qué partido militan, pero bien. Probablemente sí, tengan otras ideas y demás. Pero bueno, ya es positivo que se involucren. Coincido. ¿No? Más allá que podamos tener después distintas ideas y posiciones sobre qué es lo que hay que hacer. Pero yo prefiero que, por más que sea en otra organización, desde otra idea, incluso hasta de las antípodas, que haya alguien que esté
digamos, convencido, que ponga el cuerpo para alguna causa, a la indiferencia, porque lo peor que nos puede pasar es la indiferencia. Coincido completamente, y preguntarte cómo analizás hoy la situación de la izquierda a nivel político, tanto en la provincia de Córdoba como a nivel nacional, si crees que hay algún tipo de chance de que ustedes gobiernen, y si crees que son la única opción verdadera para combatir al gobierno de Javier Milei. Mira, yo creo que cuando estemos a punto de ganar las elecciones, la izquierda va a estallar todo. Es por ahí difícil desde ese lugar, más allá de que para nosotros las elecciones siempre son una instancia importante, ¿no? Para postularse, para difundir nuestras ideas, nuestras propuestas, y cada vez que conquistamos espacios, como fue el caso de la banca, bueno, para nosotros ha sido importante, porque uno hace la diferencia a pesar de todas las limitaciones propias, digamos, de que somos organizaciones que no cuentan con el aparato, el recurso que tienen otras, entonces muchas veces uno pelea en soledad, pero creemos que no es lo mismo cuando estamos a que cuando no está a la izquierda, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que hay un espacio importante hoy, que se está dando una polarización, de hecho lo están reflejando también varias encuestas a nivel nacional. Creo que hay una búsqueda, porque también lo que vemos es que hay una crisis del peronismo como organización muy fuerte, y que bueno, es uno de los bastiones del régimen político argentino, digamos, ¿no? Entonces no es menor que una estructura como esa esté en la crisis en la que está. Entonces, por abajo, eso hace que haya mucha gente desencantada, decepcionada, porque creo que sacan la conclusión, que es la conclusión también que nosotros sacamos, que hubo responsabilidades políticas, ¿no?, en haber llegado a donde llegamos y a tener a un presidente como el que tenemos hoy. Y esa responsabilidad es principalmente, estoy hablando como estructura partidaria y de la dirigencia, ¿no? Por supuesto que por abajo la militancia, hay un montón de gente recontra honesta, que realmente, digamos, creen en las banderas de la justicia social, de la independencia política, pero el tema es que cuando te pones a discutir con ellos te das cuenta de que esas banderas hoy con ese partido no lo puedes llevar a cabo. Y si te pones a pensar, es la izquierda es la única que puede llevar a fondo, ¿no?, la independencia política, la soberanía, bueno, siempre me confundo la soberanía con y la justicia social. Entonces, creo que hay una oportunidad importante para la izquierda. Por supuesto que la izquierda también tiene que debatir muchas cosas. Nosotros somos, de hecho, desde el MST venimos dando un debate público desde hace tiempo, incluso desde antes de ser parte del Frente Izquierda Unidad, y después cuando lo integramos con más fuerza todavía, porque nosotros el FITU creemos que es una conquista, que es un capital político importante, porque nuclea, les diría, el 95% de la izquierda partidaria. Después, por supuesto, que hay izquierda social, independiente y demás, pero es un paso importante esto de haber nucleado a las principales organizaciones de la izquierda ahí, pero nosotros creemos que está para más, que tiene que dar un salto, ¿no? Porque, digamos, hoy es una alianza electoral, y nosotros lo que queremos desde el MST es transformarnos en un gran movimiento político que aglutina a esa izquierda, al activismo independiente, la izquierda social, que coincide con nosotros en un montón de cosas. De hecho, nos cruzamos en todas las luchas, pero que hoy por ahí no encuentran mucho desde dónde organizarse, porque bueno, estamos los partidos que somos parte de una alianza, y hace falta un espacio ahí que nuclee, que lo organice, y damos ese debate porque, bueno, las otras organizaciones del FITU no la ven, ¿no? Y nosotros creemos que, por ejemplo, uno ve a Breckman, que tiene buena imagen, de hecho es la que sale en las encuestas y todo, pero lamentablemente Breckman y su partido se niegan a hacer más grande el FITU, ¿sí? Porque están también en esta cuestión de que, bueno, somos una figura importante, entonces empiezan esta cuestión de ver cómo se posicionan ellos, ¿sí? Y no pensar en el conjunto, digamos, ¿no?, de la izquierda, y tienen intenciones de hegemonizar un espacio, y nadie quiere sumarse a un lugar que esté hegemonizado por otro. Si vos no sentís que tenés espacio para realmente poder discutir, decidir cosas, ¿quién va a querer ir ahí?
¿sí? Totalmente, y lo siento, desde un lado, algo que decía Bregman, es que, a ver, si el peronismo va a ser desde Santilli hasta Grabois, entonces hay una brecha grandísima en el medio. Pero también si uno se pone a cuestionar ciertas cosas, Bregman empieza a tener un par de puntos a favor en las encuestas y ya hay rumores de alianza con Grabois, que es una de las preguntas que hablamos con el Manu, que tipo, realmente lo pensamos, de qué opinamos a nivel nacional de esta alianza Grabois-Bregman. El peronismo nunca fue de izquierda, o sea, si hablamos de el peronismo de Perón, yo soy peronista, entonces pensarlo un peronismo nuevo con una Miriam Bregman que se caracteriza por ser de izquierda es algo quizá transformador, pero también si te lo pones a pensar, quizá es porque quieren abarcar las mismas bancas hace muchos años. Quizá porque son los mismos que si fueron senadores ahora quieren estar en el Ejecutivo. El querer abarcar todos los espacios por parte de ciertos partidos, para mí no representa lo que es la militancia a nivel territorial. La militancia, estar en la calle, quizá repartir un folleto o estar en una marcha o estar que... Aunque yo hago una militancia completamente estudiantil, sí siento que tiene que ver más con algo de la calle, que es muy diferente a lo que hace alguien en un ejecutivo levantando una mano, que termina definiendo lo que pasa a nivel nacional. No sé si Manu realmente... Yo tengo muchísimas dudas de lo que dijiste y profundamente me interesa lo que contás. Y me surge esa duda que siempre tengo, es cómo se organiza la izquierda, por qué está tan dividida y tan fragmentada en Córdoba. No entiendo eso, por qué tantas divisiones, y si crees que eso es lo que hace que a ustedes no puedan romper esa barrera de votos. Por ahí le falta la unión verdadera. Le sumo a la pregunta del Manu, teniendo causas tan definidas, ¿cómo llega a fragmentarse tanto la izquierda teniendo causas tan definidas? En realidad, si te pones a pensar, es las mismas divisiones que hay en todos los espacios políticos. O sea, si yo les preguntara del peronismo, no sé cuántas organizaciones y agrupaciones hay dentro del espectro de sectores bien de derecha hasta algunas que son más progres y todos se dicen del peronismo, ¿no? Creo que es lógico porque si bien sí se comparte un programa, después la política es distinta porque tenemos distintas formas de encarar las cosas. Por ejemplo, este debate que yo les decía sobre qué para nosotros hay que hacer con el FITU, bueno, es una diferencia que tenemos entre las distintas organizaciones. Ahora, igual, somos parte de un frente, digo, porque siempre se hace foco en lo dividido que está la izquierda, pero si somos el Frente Izquierda Unidad, donde hay cuatro de los cuatro partidos más importantes de la izquierda, estamos ahí. ¿Sí? Ahora, no alcanza con eso, claramente no alcanza, por eso nosotros estamos tan desesperados en discutir, a ver, no solo que hay una oportunidad tremenda, en realidad hay una necesidad tremenda de construir una alternativa que sea vista por millones, ¿no? Y sí pasa de que, bueno, justamente, fruto de que por ahí no se tiene el aparato, los recursos, y también debilidades propias de la izquierda, porque yo creo que eso... bueno, es algo que falta también en otros espacios, ¿no? De la izquierda, me estoy refiriendo a una cuestión más autocrítica, de poder pensar, bueno, a ver, nosotros desde hace mucho tiempo, de hecho, desde el 2001 a esta parte, cuando pasó eso que convulsionó tanto el país y sacudió a todas las instituciones, el bipartidismo como bipartidismo cayó, digamos, ¿no? En lo que fue la crisis del 2001, nosotros también como partido discutíamos mucho, porque decir, a ver, ¿qué pasó que la izquierda no logró ser una alternativa en ese momento? Porque la gente tiró abajo un montón de presidentes, o sea, ya no se le podía pedir más al pueblo argentino. Y sin embargo, la izquierda no llegó a ser ahí visto. Entonces, si vos realmente te decís, como nos decimos nosotros, revolucionarios, socialistas, que queremos cambios de fondo, y eso después no te hace ruido, es porque entonces en realidad no querés cambiar tanto las cosas. Y hay algunos militantes de izquierda que son medio más de café, ¿viste? De sí, que bla, bla, el socialismo, pero después cuando tenés que, claro, ir a fondo, disputar y todo eso, no, deja, de esto no como, de esto no... En contra de lo que decía Marx, completamente. Claro, y eso también es muy importante porque, digo, hay toda una tergiversación de Marx, ni hablar de Trotsky, de Lenin, de que muchas veces se repite como que el Trotsko sí, es el que siempre,
está con una idea fija y es todo lo contrario de lo que fue Trotsky, el trotskismo. De hecho, hay un montón de elaboraciones de ellos, de que justamente discutían de cómo, a ver, imagínense, dirigieron una revolución como la rusa, donde había quilombo por todos lados, discusiones con todos los sectores y permanentemente estaban viendo cómo hacer para realmente llevar a cabo los cambios que querían hacer. Entonces una izquierda que no discute eso, que no disputa, que se mantiene siempre sectaria en todo tiempo, con la misma receta en todo tiempo y lugar, como si las cosas nunca cambiaran. Bueno, entonces eso no es la izquierda que nosotros construimos ni que queremos. No solo creo en eso, sino también en la construcción social que existe hoy en día de lo que es una persona de izquierda o una persona peronista. O sea, la construcción de la Kuka Construction, porque realmente creo que se inventan una falacia de lo que es una persona de izquierda. Por ahí dicen, no, el de izquierda, a ver, que no sabe de economía, está empacado con ideas que no son, quiere cobrar 16.000 millones de pesos y realmente piensan que es eso. Y por ahí una persona de izquierda o un peronista, porque creo que hay varias banderas que se comparten en algunas cuestiones, por ahí banca a los glaciares y que la reforma laboral no te va a laborar 40 horas. O sea, por ahí realmente termina bancando eso y la construcción social que existe de esas personas no está visibilizada porque muchas veces esas personas que tienen esos ideales nunca terminan conociendo ese partido, nunca terminan conociéndose. Entonces, creo que también es cómo la izquierda llega a la gente. Realmente. Sí, sin dudas, y como les digo, ahí si bien obviamente uno no tiene las posibilidades, a ver, Milei no salió de la nada, hubo, digamos, construcción mediática de Milei, ¿no? Y si vos decís, bueno, si nosotros tuviéramos el mismo espacio que le dieron a Milei, probablemente también podríamos hacer muchas cosas. Ahora, con eso no alcanza, evidentemente también tenés que pensar vos cuál es la mejor manera de comunicar tus propuestas, por qué, digamos, si Milei te dice voy a quemar el Banco Central, todo el mundo dice, sí, mira vos, y vos tirás una propuesta como el suspender el pago de la deuda externa, investigarle, no, pero eso es una utopía. O sea, hay toda una construcción de que todo lo que propone la izquierda es utópico y bueno, habrá que ver a lo mejor cómo lo estamos comunicando, cómo lo estamos explicando, pero también, por supuesto, que no hay que ser ingenuos en que todo el sistema actúa para que justamente se vea como que eso es algo imposible, del cual no hay que tomarlo con seriedad, ¿sí? Entonces, digo, no es casual que Milei, más allá que después en el concepto de zurdo, empobrecedor y comunista y todas las cosas que dice, mete a todo el mundo, pero no es casual que elija esas palabras, ¿no? Porque en definitiva él tiene claridad, que lo único que tenemos realmente algo completamente opuesto al modelo que levanta es la izquierda, ¿no? Entonces nos elige también como punto, ¿no? Como enemigo ahí. Y bueno, yo soy de las que cree que entonces nos tenemos que subir al ring, porque te da una oportunidad de visibilizar y de decir, sí, yo soy la zurda, que no soy precisamente empobrecedora y que planteo esto y el otro, y es la única forma en la que podamos estar mejor todos, ¿sí? Porque yo creo que lo verdaderamente utópico es creer que en este sistema así como está vamos a mejorar. No va a mejorar, porque todo indica, si uno hace un análisis, que cada vez estamos peor. Y no estoy hablando solamente de lo que pasa en Argentina con este gobierno y demás. O sea, veamos el mundo con lo que pasa en Gaza, lo que pasa con la guerra de Irán, con lo que está pasando en Estados Unidos contra los inmigrantes. Cada vez este sistema está más decadente, ¿no? No tiene nada bueno para ofrecer a las mayorías populares. Por supuesto que hay un sector que se sigue enriqueciendo. Pero bueno, nosotros tenemos que justamente ver cómo hacer de invertir la tortilla, digamos, ¿no? Y bueno, y eso no lo logras sin tocar los intereses de algunos sectores, y ahí es cuando nosotros tenemos muchas discusiones con el peronismo y con otros de que no quieren tocar esos intereses, ¿no? Entonces, en definitiva, después gobiernan con un discurso progre y a lo mejor y toman algunas políticas, pero como no van a fondo y no tocan esos intereses
pesan y son los que gobiernan en realidad, los que gobiernan, te les diría. Con respecto a eso que decís, ¿no crees que la izquierda, quiero saber qué pensás vos, si debería abandonar ciertas por ahí posturas muy extremistas para lograr alcanzar una mayor cantidad de votos? En ese sentido, ¿qué pensás vos? Si la izquierda pura, por más que por ahí cuesta un poco más conseguir ciertos votos neutrales, o por ahí en ciertas cosas o transar un poco, o, se entiende un poco la pregunta, es medio compleja, sí. pero... A ver, creo que en los tiempos en los que estamos viviendo de tanta polarización y donde tenés a una ultraderecha avanzando y en la ofensiva, no sé si la cuestión pasa por volverte un poquito más tibio, por decirlo de alguna manera. Creo que también tenés que mostrar como el otro, porque también la gente evidentemente está frente a la situación tan crítica que vive, o se va por un lado o se va por el otro, ¿no? Y lo que está pasando es que las medias tintas están fracasando. Los gobiernos que se decían progresistas, que tiraron una política para este lado, otra política para el otro, son los que han fracasado y los que les sirvieron en bandeja, ¿sí? Las cosas de la ultraderecha. Ahora, eso no quita que después uno piense también cómo es la mejor forma de dialogar, de tender puentes. A ver, si nosotros estamos en Argentina, en un país donde el bipartidismo gobernó desde siempre, o sea, antes la alternancia se daba con dictaduras y gobiernos democráticos, desde que, digamos, pudimos tirar abajo la última dictadura, ya las Fuerzas Armadas ya no son no las pueden utilizar, digamos, para... Entonces quedó un bipartidismo maltrecho que iba así alternándose. Pero hoy preguntá y no sé cuánta gente, o sea, no quiero tirar porcentajes, pero digo, o venís del peronismo o venís del radicalismo, entonces lógicamente tenés que pensar, digamos, cómo, discutir desde, sí, viene desde otra trayectoria, te querés poner de acuerdo hasta la última coma y probablemente eso no suceda, que te pongas de acuerdo hasta la última coma. Ahora sí te tenés que poner de acuerdo en lo central, en lo que es innegociable. Porque si vos negocias ahí, ya se te va al carajo, porque es la eterna discusión de los sapos. Bueno, lo que pasa es que te tenés que comer algunos sapos, y bueno, pero lo que pasa es que los sapos son los que te están dirigiendo el espacio. Entonces, ¿qué esperas, digamos, si haces alianza con el otro, y no te va a salir realmente las cosas que querés? ¿No? Esa urgencia que vos hablas del pueblo creo que la estamos viendo también porque queríamos tocar un poco de temas de lo que va a pasar mañana en el Congreso. Atendieron y fueron más de 100.000 personas a la audiencia del Congreso por la ley de glaciares. Todas esas personas que quizás podrían, y muchos eran de un espacio político, quizás, no sé, algunos eran de organizaciones que yo admiro muchísimo como Jóvenes por el Clima, pero muy pocos eran quizás algún referente de la izquierda, que la izquierda es una de las primeras que levanta las banderas del ambientalismo, y me pongo a pensar un poco en que también muchas veces no se dialogan todos los sectores que son abastecidos por los glaciares. Hay 12 provincias que hoy en día son abastecidas por el agua de los glaciares, y no solo las personas y para su consumo, sino también para lo que es el campo, que es nuestro, realmente, nos han llamado siempre el gran granero del mundo, y es lo que nos genera tantos ingresos en la Argentina. ¿Por qué no se le pudo convencer a la persona del campo que justamente genera dinero de esto, que la ley de glaciares no es la alternativa por la que va? ¿Por qué la izquierda o estos movimientos o el mismo peronismo no ha podido convencer al campo y al agro que no es la solución esta nueva reforma de glaciares que quieren hacer? Y mira, yo creo que acá hay intereses de sectores concentrados que incluso muchas veces entran en pugna y en disputa, porque el agro representa a un sector, las mineras y todo el sector energético es otro sector, después tenés el financiero, y ahí están, cada uno cuida su propio negocio, y no tienen esta mirada, como decís vos, decir, pero el agua que yo uso. Es una visión mercantilista, digamos. Sí, bien mercantilista, y además están pensando más en el precio que tienen las commodities para poder exportar, el valor del dólar, y no, porque justamente no tienen estas preocupaciones de los bienes comunes, porque yo, más allá de que pueda servir para un sector productivo, yo creo que nosotros tenemos que ir más allá de eso, digamos, ¿no? Porque, y nosotros somos parte de una izquierda que también discute mucho
porque no se trata de que, digo, hay algunos en la izquierda que dicen, bueno, si hay una minera pero con control obrero, está todo bien. No, hay actividades que son contaminantes y destructivas, las maneje quien las maneje. ¿Sí? Entonces, hay métodos que no se pueden utilizar. Nosotros estamos en contra del fracking, estamos en contra de la mega minería, digamos, estos, del monocultivo y el uso de los agrotóxicos. Entonces, hay que discutir, digamos, un modelo de producción y también un modelo de consumo, ¿no? Porque también está todo hecho, nosotros consumimos más de lo que realmente necesitamos, ¿no? Entonces, y acá ni siquiera estamos haciendo esa discusión, ¿no? O sea, acá Milei lo único que le interesa es, digamos, beneficiar a un sector, digamos, de empresarios amigos, bueno, en el sur del país ya hace tiempo que está regalado, digamos, a extranjeros como Lewis, que se apropia de todo lo nuestro, y eso no hace más que empeorar, pero tampoco no podemos confundir que es algo de ahora, eso no, existe de muchos gobiernos también que se decían progresistas. Entonces, la situación es que, digamos, vuelvo a lo que decía antes, casi nadie quiere tocar los intereses de algunos sectores concentrados, nadie que se quiere pelear de estos espacios políticos, y seguramente negociarán cosas a cambio, como ya hemos tenido muchos ejemplos en el Congreso, porque después siempre aparecen la cantidad de cómplices necesarios para que las leyes salgan. Entonces eso también nos tienen que hacer repensar. Yo, bueno, creo, soy una de las que me anoté y no pude participar de la audiencia pública. Mira vos. Hubiera sido- Hubiera estado muy bueno. De todas maneras, nosotros, una compañera nuestra, que seguramente la vieron porque se viralizó por todos lados, Jessie Gentile, es de nuestro partido y pudo intervenir y realmente fue una intervención con mucha fuerza ahí, pero sí, es realmente algo que no se puede aceptar, que lo único que existe, que ya de por sí es recontra limitada la audiencia pública, es una crítica que nosotros hacemos porque si las audiencias públicas no son vinculantes, o sea, acá nosotros tenemos el ejemplo de las autovías, por ejemplo la autovía de Punilla, 900 oradores se anotaron todos en contra, y sin embargo el gobierno avanzó. Entonces, ya es recontra limitado ese mecanismo, ¿no? Ahora, ni siquiera garantizaron la participación de todos los actores, entonces no se está cumpliendo eso, no se está cumpliendo con el consentimiento libre, previo e informado, que es por ley, digamos, de los pueblos originarios, que también son afectados por estas actividades. Entonces todo es ilegal en relación a eso. Pero bueno, a ver qué estamos discutiendo. Un gobierno que con la ley de financiamiento universitario, que la conquistamos en la calle, que salió aprobado por ambas cámaras, que él veta, que lo volvemos a ratificar por ambas cámaras y no la aplica. Ahora la justicia lo intimó a que lo tiene que aplicar y no la aplica. Entonces, ¿qué le vamos a hablar de legalidad o de cuestiones justas a este gobierno? Muy poca gente habla de la crisis que sufre la educación en Argentina y cómo también nos afecta directamente a los jóvenes, porque nosotros también sufrimos que a los docentes les vaya mal, porque de manera directa, cuando los docentes hacen paro, nosotros no tenemos clases, y es tremendo cómo esto se viene arrastrando hace muchísimos años. Yo iba al Colegio Manuel Belgrano, y tenía muchísimo paro, pero muchísimo, pero vos también los entendés al profesor y decís, bueno, me pongo en su lugar, y ellos están desesperados y tienen el total derecho a marchar, como también nosotros tenemos el total derecho a ir a educarnos, pero en ese sentido debería ser el gobierno el que dé una solución, tanto a los docentes como a los alumnos, y ahí también plantearte a vos como una de las referentes de la lucha docente, que siempre te veo en las marchas. ¿Cómo está eso hoy a nivel provincial y nacional? Bueno, Y sumo, y si tanto va a ser larga la pregunta, pero digo, tanto para la UPC como para el caso de la DIUC y los docentes universitarios. Sí, a mí me toca por partida doble. Por eso. Soy doblemente pobre. Y la situación está muy complicada en ambos ámbitos, ¿no? En la universidad, por lo que les decía antes, la situación es insostenible. Ya creo que estamos en el 50% de pérdida de poder adquisitivo los docentes. Todos los docentes están trabajando, ya no en varios cargos docentes, que antes era esa la situación, sino que están trabajando en otras cosas que no tienen nada que ver con la docencia, ¿no? Emprendimientos, vendiendo comida, manejando en Uber. Bueno, el caso de este docente en La Matanza que manejaba un Uber y lo mató un policía que estaba robando. Ese es el país en el que estamos. Creo que refleja cuál es la situación
en la universidad, donde ya yo hoy me tocó dar clases en la universidad, fue la primera clase justamente a raíz de los paros, y hablamos un poco de este tema, porque nosotros no podemos dar clases con normalidad, porque esto es un simulacro, es una ficción, es una mentira. O sea, acá está todo mal, y está todo en juego. Entonces, si no dimensionamos eso, y nosotros que somos parte de la comunidad educativa junto con los estudiantes, y no nos ponemos a la cabeza de esa pelea, bueno, yo creo que si hoy todavía tenemos una universidad pública que defender, es porque antes hubo generaciones de estudiantes, de docentes, que la pelearon un montón, desde los reformistas a esta parte, ¿no? Entonces, creo que necesitamos ya han sido movilizaciones muy importantes las que hemos tenido el año pasado, pero bueno, hay que seguir y combinándola, y si hay que ir ya a un paro por tiempo determinado, parece que no sé, que es el único lenguaje que se puede entender. Eso te iba a sumar la pregunta, ¿qué hace falta? ¿Qué movilización hace falta para que tenga un impacto sentido realmente? Yo no sé si entiendo desde una mirada racional que puede ser la búsqueda que con el paro generar esa movilización en todos los estudiantes y hacer un mayor número, una mayor movilización para la disputa, pero también digo, incluso teniendo un montonazo de gente, ¿sería la solución? ¿Cuál es el horizonte que Mira, yo creo que justamente si hemos conquistado la ley y todo eso, es porque hemos tenido mucho apoyo social y han sido marchas multitudinarias, y también se ha intentado todo, digo, porque nosotros en docentes discutimos, porque muchos preocupados que bueno, no se pueden vaciar las aulas con esto del tema de los pares, pero decir, bueno, no somos nosotros los que estamos vaciando las aulas, porque ¿qué opción te deja un gobierno que le aprobaste no sé cuántas veces la ley y no hace nada, donde haces presentaciones judiciales y la justicia lo intima y no hace nada? O sea, evidentemente tenés que ir a cosas más radicalizadas. Yo no veo muchas otras formas. Por supuesto que uno combina y hace clases públicas y cosas, digo, porque también uno entiende que todo proceso de lucha tiene sus momentos y habrá que ir acumulando fuerzas y demás, pero ya está decantando en una situación que, o sea, ya hace 2 años que arrancamos. O sea, no empezó hoy, no empezó ayer, ¿no? Entonces, creo que tenemos que aprovechar de que tenemos un apoyo social importante para utilizar eso para ir por todo. Y lo mismo, a ver, nosotros tenemos el caso del Garrahan, donde el Garrahan, por ejemplo, mi partido ha tenido un protagonismo muy importante en la conducción de ese proceso, y se ganó, le lograron torcer la mano al gobierno, después quisieron cesantearlos y sancionar a los principales dirigentes. Pero también. Yo te pregunto, ¿eso se logra por ser un caso en Buenos Aires o se logra por ¿por qué? No, a ver, yo creo que ahí justamente la política que hemos tenido en la conducción de ese conflicto ha sido clave, porque siempre ha sido de ser bien amplios en lo que hace al arco de solidaridad, buscar siempre acciones que buscaban justamente el apoyo de artistas, de otros sectores. Hinchas de fútbol, barra brava. Sí, de todo tipo, de ver cómo también ser bien democráticos y que todas las cosas se decían desde las bases, y eso también le da una fortaleza a las medidas que en otros lados, cuando hay burocracias sindicales que están completamente despegadas, digamos, ¿no? Eso no sucede. Entonces, bueno, creo que hay y bueno, por supuesto, a ver, el hospital emblema, ¿no? de los niños con cáncer, o sea, creo que es algo que sensibiliza y mucho, y bueno, logró, pero fíjense también con la discapacidad, o sea, hay muchos, los jubilados, a ver, ¿quién no se compadece de un jubilado? Y sin embargo están ahí y los golpean, ¿no? Entonces, creo que también hay que ver cómo, justamente, y ahí hay responsabilidad de las conducciones. Nosotros somos muy críticos de las conducciones sindicales. A ver, tenemos una CGT que dejó, que nos entregó en bandeja a cambio de la plata de las obras sociales para ellos, y dejó pasar una reforma laboral de estas características, que es el mayor ataque en 50 años. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa conducción? O sea, ya está. O sea, tenemos que construir otra cosa, ¿no? Me parece que si no son capaces de ponerse a la cabeza de una lucha contra una reforma laboral esclavista, entonces ¿para qué está? Y llevándote de esto a la conciliación docente que se hizo ahora en la UPC,
posterior a una oferta presentada que fue bajísima, ampliamente rechazada. Ujú. ¿Qué opinión te merece los representantes en ese caso del sindicato de la UPC? Bueno, ustedes saben que la delegación capital sí está dirigida, digamos, por distintos sectores de la izquierda, sectores independientes, que logramos recuperar esa delegación hace 2 años. Creo que está marcando una diferencia del modelo sindical que queremos con la conducción provincial, que es la agrupación Celeste, que es le decimos burocracia justamente porque está desde la vuelta de la democracia a esta parte, siempre ahí, y justamente, bueno, con muchos lazos con el gobierno provincial y siempre tratando de pinchar la lucha docente. Entonces, yo soy muy crítica de esa conducción provincial que si hubiera sido por esa conducción agarraba las primeras chauchas que el gobierno daba. Fuimos justamente con el conjunto de la docencia en la provincia, digo, porque no es solo de capital, ¿no? Sí, es justamente también, quiero hacer como énfasis que lo comente bien, porque es uno de los casos donde más unidad se mostró en una devolución, unanimidad, perdón, en una devolución por parte de los trabajadores, y cosa que hoy... Y es que hay mucho malestar por abajo porque realmente los salarios son de indigencia. Entonces, algo que a lo mejor antes pasaba más con el activismo de capital, hoy está en toda la provincia, y ese rechazo viene en departamentos donde no está incluso la oposición. Sí. Justamente porque le están mal. Pero creo, sí, que la delegación capital está sirviendo como referencia para que también desde otros lugares de la provincia digan, no, bueno, hay que ir por más, porque no es lo mismo a cuando no existe esa conducción a cuando sí, ¿no? Entonces, creo que hay toda una radicalización de la docencia que se ha expresado en marchas también muy grandes, con paros muy contundentes, y que bueno, y ahora el gobierno intenta encorsetarnos con esta conciliación, que evidentemente es una maniobra y que es ilegal. Nosotros también la criticamos, y por eso yo creo que la conducción Celeste no la tiene que acatar como la acató, porque estamos ante una conciliación donde el gobierno es juez y parte. Porque acá no es que cuando vos estás con un sector, una empresa privada, y vas al Ministerio de Trabajo que bueno, nunca arbitran, pero ponele, le vamos a dar en el papel formalmente es el que arbitra. Pero acá ni siquiera eso. O sea, la Secretaría de Trabajo es una dependencia del gobierno provincial. Entonces, el mismo gobierno, que es la patronal y que es el que te tiene que dar el aumento, es el que te dice, no, bueno, vamos a una conciliación obligatoria, y esta conciliación consiste en que no puedes hacer ninguna medida de fuerza. Entonces, ahí, ¿qué es lo que estamos discutiendo? ¿En qué nos favorece? Claro, ¿en qué nos favorece? Entonces, no, bueno, lo que pasa, y así podés evitar los descuentos de paro. Los descuentos que vos me estás haciendo por un reclamo que decís que es justo. O sea, porque ahora sí, ahora ya yo la cambio, ¿no? En relación a otros años, se puede estar más conciliador, ese sí, el reclamo es realmente justo. Y bueno, es justo, pero me descontás las medidas de fuerza. Hace 2 meses que estamos dando vuelta y no nos ofreces algo que realmente valga la pena. Entonces, bueno, esa es la situación, por eso yo creo que habría que sostener la medida. Bueno, ya es un hecho que mañana paro no va a haber, pero sí va a haber una movilización en la tarde, vamos a participar de eso, y bueno, ojalá que esta supuesta propuesta que llegue sea algo que se pueda considerar. A mí me molesta mucho que el gobierno de Martín Yarlora dice que le interesan los docentes, que son su prioridad, pero no, en la realidad no pasa eso, digamos. El gobernador Martín Yarlora tiene prioridades muy equivocadas, yo siempre insisto en eso, como lo vemos siempre, repito lo mismo, pero el gasto altísimo en publicidad mientras los docentes cobran miserias. Entonces creo que es un mentiroso el gobernador, y mi pregunta es, ¿hasta cuándo van a patir este problema que viene hace muchísimo, y que no hay nada más importante que la educación para el crecimiento de una sociedad? Uh-huh. Y en ese sentido, cambiarte a otra pregunta, pero que lo queremos hablar con vos también, el tema de Naranjitas y Limpia Vidrios, que ahora está muy en auge este tema, sí. Que creo que el gobierno Martín Yarlora vio que a la sociedad le podría gustar esta medida y la impulsó. Yo creo que no es la solución. Para nada es la solución, que es muy fácil prohibir, pero es muy difícil buscar una solución real. Y mi pregunta es, ¿qué va a pasar cuando estas personas que comen de esto ya no puedan hacerlo más? ¿Qué van a hacer? ¿Van a robar? Y se siguen multiplicando los problemas. ¿Hay una solución para ese problema? Y mira, yo creo que
justamente estas cosas las hacen en nombre de evitar la conflictividad social, ¿no? Porque dicen, no, porque hay muchas situaciones, que no niego que pueda haber situaciones, a ver, como en todo. ¿Habrá algún naranjita violento? ¿Habrá un naranjita, como también pasa con los abogados, como también pasa, con un montón de gente sectores? mala y buena y en todos lados. Claro. Sin embargo, hay toda una cuestión justamente una construcción para estigmatizar, digamos, a un colectivo, ¿sí? Justamente porque molestan y lo vamos a sacar, digamos, lo vamos a esconder bajo la alfombra. Pero lo dicen, no, porque hay muchos conflictos, entonces, y yo creo, como decís vos, que si vos le dejas de dar ya le negás la posibilidad de obtener un plato de comida, digamos, a tanta gente, dignamente, porque es un trabajo que la verdad uno los ve con frío, con sol, con lluvia, ¿a quién le gusta estar ahí? O sea, entonces, le está negando un plato de comida a esa gente que ya está en situaciones realmente críticas y eso no va a ayudar a que haya menos conflicto, al contrario, digamos, va a haber conflicto. Si no le das una solución, hay que ver, digamos, cómo regulás el uso del espacio público, porque sé que por ahí hay algunos que te extorsionan, eso sucede, pero bueno, no puedes meter a todos en la misma bolsa. Y creo que este tipo de soluciones, entre comillas, lo que hace justamente es, intentan sacarse de encima un problema, pero además también quieren, es populismo de derecha, ¿no? Que son este tipo de cosas que como que saben que un sector de la sociedad que está roto las bolas con esto, bueno, sí, le vamos a decir, estamos haciendo algo con los limpiavidrios, con los naranjitas, y en definitiva no estás haciendo nada, porque no estás tratando de buscar una solución, digamos, con trabajo digno, porque en todo caso esa gente lo que debería es trabajar, digamos, para la municipalidad, digamos, para los distintos municipios, estar en blanco, tener un salario digno y que te cobren una tarifa que ya esté estipulada, que en realidad, bueno, después entra una discusión más profunda con el espacio público, ¿no? Que yo estoy en contra de la privatización del espacio público, pero bueno, si es una cosa que genera trabajo, digamos, para mucha gente, habrá que buscar soluciones más integrales, pero no son como las que quisieron hacer el año pasado, de no escuchar, ni siquiera querían escuchar los naranjitas. O sea, ¿cómo vas a tomar una decisión? Encima era una modificación del código de convivencia, o sea, un código de convivencia que lo querés modificar de un día para el otro sin ni siquiera escuchar a ninguno de los actores que son parte de esa convivencia. Entonces, así no es. Bueno, ahora sé que no sé si salió el dictamen finalmente, porque había como distintas propuestas que fueron buscando alguna, habrá que ver qué es lo que termina saliendo de ese dictamen. Sí, me parece como que se fue acomodando para que le dieran un segundo paso de reacomodación o reinserción laboral a las personas que tienen este trabajo que es... Sí, sé que ahora por eso estaban buscando de compatibilizar algunos proyectos que tenían algunas cuestiones, porque incluso también se metió la iglesia, la pastoral, con un discurso muy crítico, digamos, el año pasado, por eso último momento se frenó. Sí, me acuerdo. Creo que el mismísimo Ángel Rossi, el arzobispo... Sí, Córdoba, y estuvo a punto de aprobarse y dieron marcha atrás porque no se quieren pelear con la iglesia. Entonces, bueno, a raíz de eso, ahora parece que están incorporando. Después hay que ver que no sea un saludo a la bandera, ¿no? Porque también. Para mí es todo pensando en el 2027, porque solo mira las encuestas y porque viene en campaña. Y creo que van a buscar como eso, venderla como nosotros solucionamos este tema, que es todo mentira y la solución no está. No sé. No, y aparte, ¿sabes las veces que han puesto artículos para Yo quedar también bien y que pues... Sí. Creo en que todos los partidos están buscando una cuestión de acuerdos con el gobierno nacional constante porque creo que el gobierno nacional está desfinanciando evidentemente las provincias y eso muchas veces hace que cualquier gobierno oficialista de cualquier provincia diga realmente hay que mover un par de hilos porque si no, y es un juego político que verdaderamente es desastroso, verdaderamente cuando uno se siente identificado con el peronismo o uno se siente representado por cierto partido, uno dice,
¿Por qué tenemos que seguir con estos acuerdos para mantenernos en el poder? ¿Por qué simplemente una ideología que busca realmente la justicia social no se puede mantener en ese momento? Entonces, muchas veces también está esta cuestión de qué diálogos priman hoy. Muchas cosas que vos decías de que hoy en día conocemos estos movimientos de izquierda que quizás están, pero también creo que termina siendo más conocido el reel en Instagram de La Libertad Avanza que cualquier marcha que se termina dando. Entonces uno piensa, termina sirviendo movilizarse en la calle, termina sirviendo hablar en la legislatura y ofrecerse a una audiencia o en el Congreso Nacional, o termina sirviendo más subir un reel y cobrar un sueldo por subir ese reel. Entonces, ese cuestionamiento constante de qué moviliza la política y desde qué espacio nos van a terminar escuchando. Creo que también da para pensar. Sí, es difícil porque, bueno, hoy obviamente las redes sociales lo copan todo. Y ahí también uno pelea digo, porque parece que las redes sociales son más democráticas porque cualquiera puede publicar y después no es tan así, digamos, libertad ¿no? de expresión implica claro. Bueno, todo. el medio chequeado que lo estaba utilizando todo el mundo, se comprobó que había cierto financiamiento del PRO. Y a mí me sorprendió muchísimo porque yo decía, wow, o sea, verdaderamente se creó un nuevo medio que va a ayudar a las personas. Y yo realmente empecé a revisar en chequeado, porque no era solo publicaciones en Instagram, tenían su página oficial donde subían datos, páginas, ciertos links, ciertas fuentes, y yo dije, wow, o sea, verdaderamente están ayudando. Y después te das cuenta de dónde viene el financiamiento, que es del British Council y de el PRO, y uno se pone a pensar, o sea, ¿verdaderamente tenemos una fuente de información certera o todo tiene un tinte político? Perdón, pero me tengo que poner a defender a Chequeado, mi medio de confianza. Es que lo era para yo mí lo también. investigué en su momento, apenas me lo dieron en la cátedra de gráfica. Sí. Y ahora capaz está financiado, la verdad no tengo este dato que manejás vos, pero en su inicio eran dos señores que arrancaron a ver que en la época del 2001, creo que en el 2001 empieza, bueno, no me quiero ni poner a explicarlo tanto porque no estoy tan seguro de todo, pero como que había una búsqueda de ser una ONG que termina validando o verificando información, jamás poniendo información ellos, digamos, simplemente levantando y contrastando. A mí al principio me parecía medio extraño porque yo veía que decían, estuvimos comunicándonos con Adorni para ver si su reloj era un Rolex. Yo decía, Bueno. ¿de dónde? No sé ¿Cómo? Hoy lo no vemos sé en acá. Córdoba, que todos los medios de la provincia también están pautados, cobran de la pauta oficial números gigantes, entonces todo lo que vemos en la tele lastimosamente ya no se puede confiar, y medios como el 12, Telefe y medios que uno ve todos los días están muy condicionados por la pauta oficial, lo cual para mí es gravísimo, que el periodismo no sea independiente. No sé si no confiar, sino que hay que ser consciente como individuo de que todo ahora está metido en un esquema de mercado donde a toda persona que pone la plata le envía una orientación a un medio y uno tiene que saber escuchar desde Por poner un poco distintos peronista lugares. kirchnerista, pero ley de medios. Ley de medios, Cristina. Sí. A ver, o sea, esto siendo que Bueno, pero por realmente ejemplo, pasa una limitación Sí, de la escucho. ley de medios era que no regulaba la pauta oficial. Y eso Lo más importante. era Raro una de las eso, cuestiones. rarísimo Lo más importante es eso. eso. Realmente escucho muchas de las conversaciones que se tienen y es como, esto ya pasó en 2014 y yo hubo una ley que sostuvo esto y quizá sí la ley de medios se puede revisar, pero no eliminar completamente. O no, No, se no. puede. Entonces, seguir cuestionando esto. Ahora, esa ley de medios, ¿quién la hace cumplir, digamos? No, ya murió. Claro. por me Le digo, supuesto, parece. por estoy a haciendo eso mi me tesis de refiero. maestría sobre Ah, la ley de medios. Wow. Presentar Experta en acá, medios. por favor. Experta en medios. Por favor. Ya lamentablemente murió, pero también nació con muchas limitaciones. Digamos, si bien tenía objetivos que eran positivos, digamos, en esto del reparto del espacio radioeléctrico, digamos, en partes era un 33% para el Estado, para el sector privado, digamos, para el tercer sector y demás. Después, por ejemplo, en los hechos, pasaba que las radios comunitarias no podían, en el nivel de requisitos que les exigían, no podían acceder a ese espacio. Entonces, en los hechos no se repartió equitativamente ese espacio, pero sobre todo porque al no ir a fondo, digamos, a ver, estamos hablando de poderes fácticos muy fuertes, digamos, ¿no? De Crear monopolios, realidad. claro. O sea, cuando vos hablas de monopolios como el Clarín, ni siquiera son de multimedios, sino que también con grandes empresas, con Techín, con esto, con el otro, o sea, está todo ahí.
Entonces, bueno, no alcanza con hacer solo una ley de medios, sino que lo tenés que acompañar con un montón de otras medidas, porque si no, te empiezan a acercar, judicialización, y bueno, todo el derrotero que tuvo esa ley que fueron sacando. O sea, apenas asumió Macri, sacó el AFCA y impuso el ENACOM, donde también igual ese organismo tenía mucho centralismo del Poder Ejecutivo. Entonces, digo, había muchas discusiones que por supuesto era un avance en relación, nosotros estábamos con una ley de la dictadura, ¿no? Entonces tenía cosas progresivas, porque incluso se basaban en los 21 puntos de una coalición, digamos, que había sido también muy discutida, digamos, y donde había habido mucha participación, pero después, o sea, ya desde esos 21 puntos a la letra de la ley ya había varios cambios, y de la letra de la ley a lo que después se terminó aplicando mucho más, digamos, ¿no? Ahora, una de las principales limitaciones que se les hacía esa crítica era que había que regular la pauta oficial, porque y también, por ejemplo, la cuestión de el monopolio del papel, el papel prensa. O sea, ahora quizás con las redes sociales y todo eso se relativiza un poquito, pero antes, o sea, el dueño del papel, con lo que podías imprimir cualquier cosa, era un solo. Entonces, definía a quién le daba, claro, dónde completamente. Sí. Entonces son un montón de cosas. Bueno, y ahora ni hablar con porque también fue hecho en un momento donde todavía lo de las redes sociales no estaba tan desarrollado como ahora. Entonces ahora es un gran desafío, es decir, ¿cómo regulás vos? Hay una cuestión que ni siquiera, donde constantemente Zuckerberg está en juicios porque no lo pueden regular a relevamiento de información es que también privada que hacen. Me parece que es imposible ya empezar. Tiene que ver con una cuestión de algoritmos también. Sí, a ver, obvio, si yo likeo sí. 3 TikToks, uno, hola soy el león, otro Milei editado con un león, y otro Villarroel editada con un milico. Bueno, o sea, realmente mi parate iba a terminar siendo eso. Entonces también estas cámaras de humo, que me parecen de más. Para mí tenemos que ser conscientes de eso que pasa. Hoy sabemos que el algoritmo es así, que existen cámaras de humo, que existen espejos alrededor nuestro que nos muestran nomás lo que queremos saber, porque es lo que nos mantiene ahí. Bueno, elijamos ver otras cosas para conocer toda la realidad. No solo eso, sino que hay también un montón de cosas que no sabemos. Ciertas IAs, obviamente cuando les pones cierta información, van a ser partidariamente para algún lado. ¿Por qué? Porque son creadas por ciertos estados y creadas por ciertos países. Podríamos hacer un debate entre IAs algún día. Un debate político. Que ya hay eso, ya ¿En serio? existe. Sí, hay todo un espacio donde chatean, interactúan, IA, donde el humano no puede participar, ¿no? Yo digo, es rarísimo. Es como, no, estamos es terrible. en una serie distópica, chicos. Somos extras de una serie Estamos en Black distópica. Mirror de la nada. Me encantaría que sigamos, pero ya son las 10:10. Qué rápido Ya son pasó. las 10:10, pasó volando. Me encanta esa reacción porque significa que hasta vos te pasó volando. Así que, chicos. ¿Quién se para levanta mí- mañana a las Ah, 6:30 sí, para dar clase? 6:30 arriba. Todos 6:30 Sí, arriba. pero además para dar 6:30 clase arriba. tantas horas seguidas. Nosotros porque me podemos ir puedo más levantar, dormidos. pero- En cambio, quien tiene que dar clase tiene que ir así para. Sí, es verdad. Pero bueno, ahí veremos. Les voy a hablar de la charla de hoy. Sí, por Me favor. encanta. Muchas gracias por venir, Luciana. Agradecido. No, No, estoy muy También. feliz, realmente tenía Sí. muchas ganas de charlar con vos porque sentía que había ideas de la izquierda que quizá, a ver, creo que para todos, y no les quiero meter en la misma bolsa, pero termina siendo un prejuicio Coincido. lo que Sí. existe con la izquierda. Entonces, me parece que esto fue sacarse cualquier prejuicio y empezar a escuchar. Creo que le hace hace falta. también muy bien al partido que referentes del partido intenten como dialogar cosas que pueden ser más cotidianas y que sacan esa estigmatización que tiene Total. el rojo. El trosco. El trosco. Sí, que le dicen después El zurdo trosco, empobrecedor. chilindrín y todas las cosas. Entonces hay que sacar eso un poco. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, por el espacio. Me encanta tener justamente momentos donde uno se puede explayar, porque en esta dictadura de los reels de segundos y Una cosas, hora, claro, una hora de entonces correr. esto de poder, porque sí, me parece que está bueno para justamente plantear cuáles son nuestras ideas y que nos puedan escuchar, así que la agradecida soy yo. Bueno, muchas gracias, esperemos que les haya gustado a ustedes también. Este fue el 5º programa de La Mesa Chica. Los vemos el martes que viene de 9 a 10 con el programa número 6, en el que creo que vamos a estar nosotros tres porque hace Sí, mucho que nos hace mucho estamos que no peleando Hay mucho para nosotros charlar, tres. aparte. Sí. Hay mucho para charlar, así que bueno, el martes que viene
el mismo horario nos encontramos.